guys, this is Jonathan from Instruimos and here we are with today's lesson. El tema de hoy, muchachos, es un tema bastante usado dentro del inglés, es bastante útil de manera oral, de manera escrita y en las lecturas, es un tema que se van a encontrar muchísimo. De nuevo, nos devolvemos a la parte de los verbos. ¿Por qué insisto tanto con los verbos? Porque es sumamente importante que ustedes vayan memorizando una lista base de verbos irregulares. Como ya lo habíamos hablado previamente en el pasado simple, hay que aprenderse una lista de verbos irregulares base. Son muchos, pero con que usted tenga una lista base, con eso se puede ir yendo en su periodo, en su proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa? Si tenemos los verbos irregulares y tenemos los verbos regulares, en temas como el de hoy vamos a usar ambos. Y la única manera de yo diferenciar un verbo regular de un verbo irregular a simple vista es la terminación, tomando en cuenta que algunos verbos siendo irregulares van a tener la terminación de un verbo regular. Pero a simple vista me podría guiar por la terminación. Pero cuando a mí me entregan el verbo base en su estado infinitivo sin el to, ¿cómo sé yo cómo pasa ese verbo a pasado simple o a pasado participio? Pues no hay de otra, debo aprenderlo, saberlo de memoria. Por eso es tan importante y por eso insisto tanto con los verbos. Entonces el tema de hoy es conocido generalmente para hablar acerca de experiencias de vida o actividades que inician en el pasado pero no decimos exactamente cuándo terminan. Vamos a profundizar un poquito más en esto porque es que no es solamente decir inician en el pasado y no decimos cuándo terminan o experiencias de vida. Es mucho más que eso, pero eso es como el uso general que se le da, el conocimiento más general que hay del tema. Entonces, en este tema nosotros usamos el verbo tener, pero esta vez no va a ser las veces de verbo. Esta vez va a funcionar como auxiliar. Entonces, para I, you, mejor dicho, para primera, segunda y tercera persona plural, como lo son I, you, we, they, vamos a usar have. Va a ser el auxiliar. Y para terceras personas singulares, he, she, vamos a usar has. En este caso, además del auxiliar have y el auxiliar has, vamos a usar un verbo que si es regular, ustedes saben que debe llevar la terminación de o ed según la terminación del verbo propio. Y si es irregular, debo saberme la lista, una lista base, donde están los verbos en infinitivo, en pasado simple y en pasado participio. En este tema en particular usamos los verbos en pasado participio cuando son irregulares y cuando son regulares, pues simplemente es agregarles la de o la ed según la terminación. Entonces en este caso tenemos I have played. En español esto se traduce como yo he. Tú has, nosotros hemos, ellos han, eso ha, nosotros hemos, ustedes han. Para darle coherencia a esta fórmula en español, el verbo tiene que estar terminado en ado, ido. Entonces, tú has caminado, tú has corrido, tú has jugado. Lo mismo pasa en inglés. La manera de darle esa terminación ado, ido es con ed o con los verbos en la tercera columna de los verbos irregulares. En este caso tenemos un verbo regular o irregular. Pues al analizar, como yo ya sé de memoria que esto es un verbo regular, le agrego ed según la terminación. Yo, I have played. Yo he jugado. Yo he jugado. No digo cuándo termina la acción, tampoco cuándo empieza, generalmente, en ocasiones lo va a poder decir. Lo cierto del caso es que no digo exactamente cuándo termina. You have played. Muy diferente al pasado simple que sí digo cuándo terminó. Yo jugué. Así no está en la frase escrito directamente, yo puedo asumir que terminó en el pasado por la misma conjugación del verbo. You have played. She has played. She has played. He has played. It has played. We have played. They have played. I have played. You have played. She has played. It has played. We have played. They have played. Yeah, the negative structure, guys. Super simple. Acá tenemos la forma negativa del have y el not, que se puede escribir de manera larga, tal cual lo estamos viendo en pantalla. Es decir, ustedes pueden decir have not o pueden decir haven't. Ojo, no confundir, ahí no dice no tener. Siempre que ustedes vean el haven't, a menos que sea inglés británico, para decir I haven't
acompañado del got, no va a decir tener. Haven't siempre es la forma negativa del auxiliar, es decir, yo no he, tú no has, ellos no han. Lo mismo con el has. Entonces tenemos has not, o su contracción sería hasn't. 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 En este tema hay una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Que nosotros no cambiamos el verbo independientemente de la estructura que estemos usando. ¿Por qué hago la comparación? Pues porque, por ejemplo, en el presente, la aclaración es porque en el presente, si es tercera persona, entonces conjugo el verbo de una manera. Si es tercera persona, pero ya estoy en forma negativa o estoy en forma interrogativa, ya ese verbo que había conjugado de una manera inicial, hay que corregirle la gramática. Lo mismo en pasado. Si estoy hablando en forma afirmativa, el verbo va de una manera, pero si voy en forma negativa e interrogativa, el verbo va de otra. Acá no. Acá el verbo siempre se mantiene idéntico que en su forma afirmativa. Entonces, si en forma afirmativa yo tengo I have played, en forma negativa, yo voy a seguir con I haven't played. Yo no he jugado, you haven't played, he hasn't played, she hasn't played, it hasn't played, we haven't played, they haven't played. Yo, remember, you don't say, recordemos que nosotros no decimos have, decimos have. Yo, I have played. Yo, you haven't played. Tú no has jugado. Entonces la pronunciación sería I haven't played, you haven't played, he hasn't played, she hasn't played, it hasn't played, we haven't played, they haven't played. And finally we got the interrogative structure. Acá tenemos la forma interrogativa. Empezamos con el auxiliar, que en este caso el have o el has. Recuerden que no va a traducir tener, ni comer, ni fumar, ni nada de eso, sino que en este caso va a ser has tú, han ellos jugado, ha ella caminado. Eso es lo que va a traducir el have y el has en este caso. Yo, have I played? Acá hace falta el signo de pregunta. Recuerden que a la hora de hablar es sumamente importante que ustedes pongan el tono, porque si no va a sonar demasiado plano. A la hora de escribir, pues no puede faltar el signo de interrogación al final. Have I played? Have you played? Has he played? Has it played? Have we played? Have they played? Have I played? Have you played? Has he played? Has she played? Has it played? Have we played? Have they played? Ahora vamos a ver ejemplos de su forma afirmativa, negativa e interrogativa, pero con otros verbos diferentes. Entonces lo primero, cuando yo tengo este planteamiento, o cuando empiezo desde cero, mejor dicho, yo lo que hago es observar si el verbo es regular o irregular. En este caso tenemos el verbo read. Sabemos que ese verbo es irregular. Cuando yo hoy me fijo en la lista, vemos que dice read, read, read. Se escribe idéntico, se pronuncia diferente según el tiempo en el cual yo lo estoy hablando. En este caso, en pasado participio es read. So, I have read this book 2 times. Yo he leído este libro 2 veces. He tenido la experiencia de leerlo 2 veces. En realidad lo que estoy diciendo es algo muy parecido a esto que estoy describiendo. Yo he leído este libro 2 veces, he tenido la experiencia de leerlo 2 veces. You have done it before. Lo puedo traducir como lo has hecho antes. ¿Qué clase de verbo es este? Es un verbo irregular. Otra vez, sumamente importante que ustedes sepan una lista base para que sepan que do, did, done. Entonces, you have done it before. Tú lo has hecho antes. Básicamente le estoy diciendo como, hey, has tenido la experiencia de hacerlo. Has tenido la experiencia de hacerlo. He has traveled many times to Asia. Él ha viajado muchas veces a Asia. Acá ya tenemos un verbo regular. Sabemos que simplemente le agregamos ed según la norma del respectivo verbo. Tenemos la forma negativa. Recuerden que el verbo se considera, se mantiene idéntico. Entonces, she hasn't gone to my house. Ella no ha ido a mi casa. Verbo irregular. Go, went, gone. El pasado participio de go es gone. It hasn't barked in hours. Como no ha ladrado en horas. Como el perro no ha ladrado en horas. Me puedo estar refiriendo a un perro, a un robot, o a cualquier animal que ladre, pero todos sabemos que es directamente el perro.
It hasn't barked in hours. So, no ha ladrado en horas. Verbo regular, le tengo que agregar ed porque la regla sí me lo exige. Y para hacer esta diferenciación yo tengo que dar una lista base. No hay una sola regla, muchachos, que cuando a mí me entreguen el verbo base en infinitivo, yo pueda decirles, vea, si tiene esto o esto, es porque es regular, si tiene esto o lo otro, es irregular. No, hay que aprenderlo de memoria, no hay de otra, todo es memoria en este tema. We have not been in Mars yet. No hemos estado en Marte aún, no hemos tenido la experiencia. Been es un verbo irregular. Acá estamos usando la forma larga de la negación. Puedes decir haven't o puedes decir have not. Haven't been, have not been in Mars yet. Yet es aún, es una palabra bastante usada en este tema. Oración interrogativa. Have you eaten Mexican food? Have they climbed the mountains once? Has Louis got a new job? Entonces dice, ¿has comido comida mexicana? Vemos que es un verbo irregular y cuando yo voy analizo la tablita me doy cuenta que es eat, ate, eaten. Es la tercera columna del verbo que sería eaten, del verbo comer. Have they climbed the mountains once? Escalado, escalar. En este caso es un verbo regular cuya terminación me dice que simplemente le agregue ed. ¿Han ellos escalado las montañas? Luis ha conseguido un nuevo trabajo. En ese caso, muchachos, vemos que tenemos un verbo irregular. Get, got. Conseguir u obtener, en su pasado participio, es got. Entonces, ahí tienen. La importancia de esto es recordar cómo es el auxiliar para cada pronombre, para primera y segunda persona singular y plural, y recordar cómo es la conjugación de cada verbo según el caso, si es regular o si es irregular. Ahora, vamos a hablar a profundizar en los usos. Recuerden que hemos hablado de los usos y simplemente les he dicho que para experiencias de vida. Pero hay que profundizar un poquito porque no solamente es eso, es más bien darle una buena traducción al español para comprenderlo un poquito. Entonces, cuando yo lo uso como experiencias de vida, lo mejor no sería para traducirlo yo he jugado. O usted le puede dar esa traducción siempre y cuando recuerde que en realidad lo que le puede estar diciendo en ese momento es hey, has tenido la experiencia, yo he tenido la experiencia, tú has tenido la experiencia. Sería algo como I have been to Japan 2 times. Yo he ido, lo que dice acá es yo he ido a Japón 2 veces. Porque cuando observamos el verbo go, nos damos cuenta que tiene dos formas de pasado participio. Usted puede decir I have been to Japan 2 times o usted puede decir I have gone to Japan 2 times y es exactamente lo mismo. Es decir, acá donde está been puede ir gone y ambos serían el pasado participio del verbo go. Entonces yo he estado en Japón 2 veces. Es lo mismo, es como si usted llegase y me contara hey, yo he tenido la experiencia de estar en Japón. En ese caso es exactamente lo mismo. I have never been to Japan. Pues, ¿qué me estás diciendo ahí? Que no has tenido la experiencia de estar en Japón. Literalmente dice, yo nunca he ido a Japón. Cuando usamos un adverbio de frecuencia como never en una frase de presente perfecto, lo vamos a ubicar entre el auxiliar que sería have y el verbo principal que sería been. Ahí en medio es donde va el adverbio de frecuencia. I have never been. Yo nunca he ido a Japón. I think you have seen that movie before. Dice, yo creo que tú has visto esa película antes. ¿Qué pasa? Cuando lo estamos insinuando como experiencia de vida, se puede entender como, yo creo que ya tuviste esa experiencia, que ya la has visto antes. Es básicamente eso lo que estamos diciendo en ese momento. Entonces, también usamos el presente perfecto para hablar de un cambio que ha tenido lugar durante cierto periodo de tiempo. Tipo, she has grown since last time I saw her. Ella ha crecido desde la última vez que yo la vi. Entonces, ¿cuál es el periodo de tiempo? La última vez que yo la vi. O sea, ¿en qué momento tuvo lugar ese cambio? La última vez que yo la vi. Desde ese entonces ha habido un cambio.
Entonces ella ha crecido desde el since, que es una palabra que va muy de la mano con el presente perfecto y lo usamos para hablar acerca de momentos en el tiempo, de un momento en una línea de tiempo. En este caso, la última vez que yo la vi. The school has become more interested in teaching English. Probablemente desde la última vez que estuvo, probablemente desde el año pasado, probablemente desde que él se graduó. Acá hace falta un complemento que me ayude a decir a mí cuál fue el momento, el periodo de tiempo en donde sucedió eso o cuándo podemos asumir que empezó eso. Entonces, the school has become more interested in teaching English. El colegio se ha convertido más interesante, se ha puesto más interesante en la enseñanza del inglés. Since I left, desde que yo me fui, por ejemplo. Entonces vemos que acá tenemos un verbo irregular, perdón. Entonces vemos que grow, grew, grown, me tengo que dar las columnas, muchachos, para saber identificar qué es lo que dice acá. Si yo no me lo sé, va a ser en vano el trabajo. O sea, lo principal acá, más allá de darse la estructura, es aprenderse el significado de los verbos. No hay de otra. Como no estamos en un ambiente angloparlante, no podemos estar practicando las 24 horas del día. Entonces, nosotros mismos tenemos que hacer ese trabajo extra de llegar y memorizar una lista y tratar de usarlo, llevar un diario, grabarme y escucharme luego. Tengo que hacer el ejercicio para poder memorizar tanta información como pueda. Porque una de las maneras de aprenderlo es el uso, pero si no estamos en un entorno angloparlante, yo tengo que forzar ese uso de alguna manera. The school, entonces become también es un verbo irregular. Tenemos become, became, become. Se escribe igual al presente. Llegar a ser o convertirse en, como la escuela se ha vuelto, el colegio se ha vuelto. Dice, Australia has become one of the most popular places in the world. Australia se ha convertido en uno de los lugares más populares en el mundo. De nuevo, tenemos el mismo verbo de arriba, entonces podemos deducir qué es lo que tengo que usar ahí. Si a mí me entregan este verbo base y yo no sé cómo es su pasado participio, va a quedar en las mismas. Yo les insisto tanto con eso porque es lo principal del uso. Entonces, también empleamos el presente perfecto para hacer una relación de a qué situación ha llegado un individuo o una colectividad, sin mencionar un momento específico. Entonces, cuando queremos hablar de la evolución de una situación, de una persona, de un individuo, generalmente usamos el presente perfecto. Cuando queremos darle como a entender a alguien todo lo que ha sucedido durante un periodo de tiempo con una persona, una situación, un lugar, generalmente usamos el presente perfecto. Dice, mankind has walked on the moon. La humanidad ha caminado en la luna. Durante el periodo de tiempo de la humanidad, esta es una de las cosas que han sucedido. Slavery has been abolished. Entonces, la esclavitud ha sido abolida. Children have lost too much respect for their parents. Entonces, los niños han perdido mucho respeto por sus padres. En esta situación en particular es algo que ha pasado con los niños en su periodo de tiempo en la tierra, llamémoslo así. Una situación que se hace presente y todos la conocemos. En esta primera usamos un verbo regular. Termina en ed. Walk, yo sé que es un verbo regular, le agrego ed. Has, been, regular o irregular. Sería regular o irregular. En el caso de been, ese verbo sería irregular. Su forma base es be. Be, was, were, been. Children have lost too much respect. Lost también es un verbo irregular. Miren que la mayoría de ejemplos que estamos usando son con verbos irregulares. Es sencillo, muchachos, no hay de otra. Hay que aprenderlo de memoria. Entonces, el presente de lost es lose. Lose, lost, lost. Se escribe igual en pasado y en pasado participio. Entonces, con frecuencia usamos el presente perfecto para decir que una acción o un acontecimiento que estamos esperando que se realice no ha tenido lugar aún. Al usar el presente perfecto estamos sugiriendo que todavía aguardamos que dicha acción o acontecimiento tenga lugar. Entonces, esto lo vamos a entender más fácil a través del ejemplo. Dice, James has not finished the book yet. James no ha terminado el libro aún. Lo que yo le hago entender al receptor del mensaje
es que aparte de que James no finalizó o James no finalizó la lectura del libro, yo estoy aguardando a que eso suceda. Hey, no has terminado de leer el libro. Básicamente es con ese tono y de esa manera cuando yo uso yet. Yo, Susan hasn't learned English, but she can communicate. Entonces, Susan no ha aprendido inglés, pero se puede comunicar. Estoy esperando, o sea, el mensaje implícito acá en esta frase, ella no ha aprendido inglés. Listo, pero se puede comunicar. Aún estoy esperando a que lo aprenda bien. She hasn't learned English. Ella no ha aprendido inglés. Usamos un verbo regular, irregular. Este verbo puede ser ambos, tiene ambas opciones. Puede ser regular o irregular. Yo le puedo poner la ed o le puedo poner una t al final y queda de ambas maneras. O sea, puede ser usado en ambas maneras. The train hasn't stopped. El tren no se ha detenido. Yo estoy esperando a que lo haga. No se ha detenido. Entonces, para mencionar acciones que se han hecho durante varias veces en un periodo de tiempo determinado, vamos a ver esto que también se entiende mejor a través del ejemplo. The teachers have taught this topic 5 times. Los profes nos han enseñado este tema 5 veces. Tenemos un verbo irregular, el verbo enseñar, y pues básicamente eso es lo que yo les digo. Una acción que ha sido repetitiva durante cierto periodo de tiempo. I have had, ya vemos cómo es el uso, ya sabemos cómo es el uso del verbo tener. Cuando yo quiera decir yo he tenido, miren que estamos usando have como auxiliar, que significa he. Y cuando yo quiera usar el verbo tener, como tener literalmente, en ese caso yo voy a usar la tercera columna porque eso es un verbo irregular. Entonces cuando yo voy y reviso tenemos que se dice have en presente, en pasado had y en pasado participio had. Acá lo tenemos. Yo he tenido 4 quizzes y 5 exámenes hasta ahora, este semestre. Hasta ahora, este semestre. Se ha repetido 4 veces y 5. 4 es de los quizzes y 5 es de los exámenes. Nosotros hemos tenido muchos problemas en nuestra relación. Está describiendo que es algo repetitivo, algo que se ha dado durante un periodo de tiempo. Hemos tenido muchos problemas en nuestra relación. Entonces miren, el uso del had al lado del have, ya saben que uno es auxiliar y el otro es verbo. Para esto, insisto, necesito saber una lista base de verbos irregulares. Entonces lo que les contaba ahora, muchachos, miren. Una manera simple de diferenciar el presente perfecto del pasado simple es básicamente que en el pasado simple yo digo cuándo termina la acción o puedo entender cuándo termina la acción así no esté escrito en ella o así no esté descrito en ella. Por ejemplo, acá tenemos I asked him 2 minutes ago. Yo le pregunté hace 2 minutos. Así no estuviera esta palabra que me aclara que esto fue en el pasado, hace 2 minutos, yo puedo entender a través de la conjugación del verbo en la frase que esto es pasado. Empieza en el pasado y termina en el pasado. Mientras que si yo lo quiero decir en presente perfecto, yo diría I have asked him. Yo le he preguntado. No digo exactamente en qué momento le pregunté y tampoco digo cuándo finalizo. Es una acción que está ahí en el aire, en el tiempo. Es decir, no voy a decir exactamente ni implícitamente cuándo terminó. Una manera de hacerlo parecido al pasado es agregándole la palabra just, que se usa para hablar acerca de acciones que acabas de realizar. En ese caso, cuando ustedes vean el just dentro del presente perfecto, podrían traducir la frase como pasado, porque se puede entender solo en este caso con el uso del just, que es una acción que ya finalizó. ¿Cómo? Con la traducción, miren, I have just asked him. Acabé de preguntarle. Traduciría algo así en presente perfecto cuando lo paso al español. Siempre y cuando tenga la palabra just. Esa es la manera de aclarar en el presente perfecto cuando finalizó la acción. Ya, hace parte del pasado. Solo cuando tenga el just. I have just asked him. Acabé de preguntarle, o sea, en el pasado. Dice literalmente en la frase. De resto, si no lo tiene, por ejemplo, no sé exactamente cuándo finaliza la frase. Ahora, 2 palabras que son sumamente importantes dentro de este tema, que son el since y el for. Nosotros usamos el since para hablar acerca de periodos
en el tiempo, dentro de una línea temporal, voy a elegir un momento y lo voy a describir. ¿Cómo? Desde que yo era un niño, desde que yo te vi, un momento en una línea del tiempo, y eso es lo que describo después del since. Since puede significar ya que, since you didn't study, ya que ustedes no estudiaron, pero también lo voy a ver como desde, que es como lo voy a ver en el presente perfecto. Since I was a kid, desde que yo era un niño. Since I saw you, desde que yo te vi. Entonces describe un momento en una línea del tiempo, un momento específico. Y el for me va a hablar de un periodo, de una cantidad de tiempo específica. Literalmente eso. Por un año, por un día, por 2 meses, por 30 años, por 6 meses, por épocas. Entonces vamos a dar los ejemplos. Dice, I have worked here for 8 years. Tenemos el for describiendo un periodo de tiempo específico, una cantidad de años. Dice, he trabajado acá por 8 años. Work es un verbo regular. Si es regular, le tengo que agregar ed porque termina en K. You have played football for 10 years. Entonces, tú has jugado fútbol por 10 años. Por 10 años. Ese for me está dando una cantidad de tiempo. Estamos usando un verbo regular. Le agrego ed. We have taught at this school for a long time. Me está dando una cantidad de tiempo. Por mucho tiempo. No específica, pero sí me está dando una cantidad de tiempo. Entonces dice, hemos enseñado en esta escuela por mucho tiempo. He has been a student for 8 years. Él ha sido un estudiante, de nuevo describiendo la cantidad de tiempo, específica o no específica, pero una cantidad de tiempo por 8 años, una cantidad específica. Been es un verbo irregular, entonces be, was, were, been. Me tengo que saber las 3 columnas. A esta altura ya las 3, porque ya hemos visto el pasado, el presente y estamos viendo el presente perfecto que usa los verbos en present participle. Dice, they've been married for 30 years. Bueno, acá nos encontramos que todos tienen una contracción. Los que usan have tienen esta misma contracción. Ponemos el apóstrofe y también la V y la E, los que tienen el have. Mientras que los que tienen el has es la misma contracción del verbo to be. Lo que me dice la diferencia es el contexto. Entonces los que usan has sería she, sería his, de esa manera, cuando lo quieran hacer de forma contraída. She has been in prison for 6 months. Ella ha estado en prisión por 6 meses, periodo de tiempo determinado, 6 meses. Been, ya saben que es un verbo irregular. I haven't been on holiday for ages. Esto es una expresión para exagerar por mucho, para decir por mucho. Un periodo de tiempo, ages en realidad significa épocas, pero es como para decir por mucho. I have been on holiday for ages. Yo he estado en vacaciones por mucho tiempo. Ahora vemos los ejemplos del since. He has lived here since 1993. Él ha vivido aquí desde 1993. Miren que no describimos una cantidad de tiempo específica o no específica. Decimos un momento de la línea temporal desde 1993. Verbo regular, le agrego ed. Le agrego de, perdón, porque termina en e. They have been at the hotel since last week. Ellos han estado en el hotel desde la semana pasada. Un momento en el tiempo, no una cantidad en el tiempo. Been es un verbo irregular. I haven't ridden a horse since I was 9. Dice, yo no he montado caballo desde que tenía 9. Momento en el tiempo, desde que yo tenía 9. Recuerden que la edad se usa con el verbo to be porque es un estado del cuerpo. Y en inglés yo uso para describir los estados del cuerpo, uso el verbo to be y no el verbo tener como en español, que digo yo tengo 10 años. En inglés voy a usar el verbo to be. Yo soy o yo estoy 9, pero eso en realidad es decir yo tengo 9 en inglés. You have worked here since you left your school. Has trabajado aquí desde que te fuiste de la escuela, desde que dejaste la escuela. En ese caso, recuerden que el since está haciendo referencia a un momento específico en el tiempo, no una cantidad de tiempo. Usamos un verbo regular, work, en pasado que sería worked. Y es regular, le agrego ed. I haven't been on holiday since last year. Yo no he ido de vacaciones desde
el año pasado. Un momento en el tiempo, verbo irregular. Since his wife went away, he has been waiting for her. Desde que su esposa se largó o se fue lejos, él ha estado esperando por ella. Desde este momento en su vida, él ha estado esperando por ella. Entonces ya ustedes saben, for para cantidades de tiempo exactas o no específicas, y since para un momento específico dentro de ese periodo de tiempo. Entonces el pasado simple tiene unos marcadores muy característicos, o sea, palabritas que me ayudan a deducir si estoy hablando en pasado simple o en presente perfecto. Mientras que en el pasado yo tengo el yesterday, que es ayer, ago, que siempre hace referencia en el pasado, hace 2 días, 2 days ago, 1 year ago, hace un año. Y en 1984 o 2001, en 1984 o 2001, es muy característico decir el año exactamente en el pasado simple. The other day, el otro día. Last week, last month, esta palabra que es tan referente al pasado como verbo puede ser durar, pero last, en este caso como adverbio, es el último, la última semana, el último mes o el mes pasado o la semana pasada. Mientras que en el presente perfecto tenemos palabras como just, que es para decir que una acción se acaba de hacer, already, que es para decir que una acción ya se ha hecho, de hecho significa ya, up to now, hasta ahora, until now, hasta ahora, till now, ever, ever, ever. Cuando tenemos las preguntas con ever, en ese caso lo que estamos diciendo es alguna vez has. Have you ever, alguna vez has. Tipo, have you ever gone to Miami? To Miami. Have you ever gone to Miami? Acá lo que estoy preguntando es si alguna vez has ido a Miami. ¿Alguna vez has ido a Miami? Yo, no yet, aún no, so far, hasta ahora, lately, últimamente, o recently, recientemente. Es lo que manejamos en este tiempo. Entonces, ahora vamos a ver, muchachos, una clase de ejercicios que son sumamente importantes en el sistema de evaluación que manejamos en nuestro país. Esta vez vamos a ver las conversaciones. ¿Cuál es el objetivo de las conversaciones? Que usted complete estas conversaciones con una respuesta que sería la más convencional según el primer planteamiento. El primer planteamiento no siempre es una pregunta. Acá tenemos preguntas, pero no siempre va a ser una pregunta. En ocasiones puede ser una frase tipo ¿qué calor? Y dan una serie de opciones como respuesta ante ese primer planteamiento. ¿Qué se diría o qué se haría en ese caso? Entonces siempre es como buscar la respuesta más convencional ante dicho planteamiento o pregunta. En este caso tenemos, so, do you know if they have already sent our merchandise? Entonces sabes si ellos ya han enviado nuestra mercancía. Sabes si ellos ya han enviado nuestra mercancía. Entonces tenemos la primera opción que dice, he estado buscando su dirección. Creo que no lo han hecho aún. Tenemos la B. Tú sabes si, la C dice, tú sabes si ellos ya lo han vendido o ya lo vendieron. Muchachos, pues en este caso estamos preguntando, ¿sabes si ellos han enviado nuestra mercancía? Si ellos ya han enviado nuestra mercancía o ya la enviaron. La primera opción dice, he estado buscando la dirección correcta. Pues la persona que está respondiendo en ese caso no tendría por qué estar brindando la dirección porque ya estamos brindando un contexto en el cual yo estoy esperando a que me envíen algo. Ustedes me dirán, en un contexto remoto yo podría decir que es que a mí me falta dar la dirección, listo. Pero para descartar si estamos hablando de ese contexto remoto, tengo que mirar las demás opciones. Resulta que en la siguiente opción tengo, creo que no lo han hecho aún. Opción de respuesta que se conecta directamente con esta pregunta. Hey, ¿sabes si ya nos enviaron nuestra mercancía? Creo que no lo han hecho aún.
esa respuesta pues cierra completamente, le da esta opción le da una respuesta a esta pregunta, le da una respuesta directa. ¿Sabes si ya enviaron nuestra mercancía? Creo que no lo han hecho aún. La última opción no se conecta para nada porque ya estamos hablando de vender. Cuando miramos las tres opciones vemos que una manera convencional de atender esta pregunta sería con esta manera directa de responder. Creo que no lo han hecho aún. Entonces ahí ya sabemos que la B es la respuesta. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos como opción de respuesta, acaba de venir por las muestras gratis. Ellos no han intentado, dice la opción B, ellos no han intentado explicar la materia. Dice la opción C, ¿te has dado cuenta de esa puerta que está por allá? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Podemos observar que la opción B, they haven't tried to explain the subject. No han intentado explicar la materia. No tiene ningún sentido en este caso. ¿Te has dado cuenta de esa puerta que hay por allá? Tampoco tiene ningún sentido en este caso. Ustedes podrán decir que en algún contexto remoto, pero yo lo primero que hago es buscar si en las opciones hay una conexión directa. Mientras que la A dice, acaba de venir por las muestras gratis. Pues eso sería una manera directa de responder esa pregunta, la opción A. Hey, ¿qué estás haciendo aquí? Acaba de llegar por las muestras gratis. Entonces tenemos que la opción es la A. Why don't you move those boxes? ¿Por qué no mueves esas cajas? Recuerden que en este tema, en esta clase de preguntas, muchachos, no siempre nos vamos a encontrar con los mismos temas que ya hemos estudiado. Todo en el momento de evaluar es una recolección de conocimientos previos de partes del discurso. O sea, acá se puede encontrar tanto el tema de la clase pasada como el de esta. Pero pues para tenerlo claro, para entender la conversación, lo que se me está planteando, yo tengo que tener claro los temas que he visto de ahí hacia atrás. Entonces, ¿por qué no mueves esas cajas? Dice, I have found a box on the floor. You have moved the empty cans. They have told me not to do it. Entonces dice, he encontrado una caja en el piso. Tú has movido las latas vacías. Y ellos me dijeron no hacerlo. Entonces están preguntando el por qué. Yo tengo que dar una razón. En ninguna de estas frases se me está dando una razón de los por qué o el por qué que se me está pidiendo acá. Mientras que acá se da la explicación. ¿Por qué? Porque se me dijo que no lo hiciera. Entonces esa sería la respuesta directa ante esa pregunta. Recuerden que no siempre vamos a tener preguntas acá. Esta vez coincidencialmente tuvimos 3 preguntas. Ahora, tenemos el texto incompleto que requiere que yo como estudiante analice el contexto previo y el contexto posterior al espacio. Cuando yo analizo el contexto previo y el contexto posterior, voy a poder deducir de una mejor manera la respuesta a poner en el espacio. Entonces dice, in recent years yo he. Sabemos que travel es un verbo regular, la importancia de saberse los verbos. Recuerden que acá van a preguntar gramática y vocabulario. Bueno, pues tengo que hacer gala de la gramática y saber cómo es la conjugación real de travel, en este caso con ed. So, the answer would be B. Entonces, yo he viajado a muchos países en el mundo. I've, looking for the perfect place for my... Entonces dice, yo he estado buscando el lugar perfecto para mi retiro. Entonces dice, si vemos un verbo con ing, sabemos por gramática que ya hemos visto previamente que antes tiene que haber una estructura que se me permita a mí decir que estoy usando el gerundio como sujeto, el gerundio como complemento o el gerundio como un tiempo continuo. Y al analizar esta frase vemos que tenemos un sujeto, por ende debe hacer falta un complemento. Un auxiliar, perdón. Y en este caso, el auxiliar que hace falta sería I have been. Yo he estado buscando el lugar perfecto para mi retiro. Yo he estado buscando el lugar perfecto para mi retiro. Esto es de un tema que se llama presente perfecto continuo. Entonces seguimos. Tiene que ser calmado o callado, hermoso y remoto, pero a pesar de mis esfuerzos, yet. Si pusieron atención durante la explicación,
Yet es una palabra normalmente asociada al presente perfecto. Entonces tenemos varias opciones. Dice hasn't appeared, has appeared, has appeared. Vemos que el yet normalmente va conectado con una frase negativa. Cuando analizamos todo el contexto dice que a pesar de los esfuerzos, probablemente vaya a haber un contraste cuando usamos esa palabra a pesar de. Entonces podemos asumir que esta frase es negativa. Dice, it hasn't appeared, la A se descarta porque el verbo está mal conjugado, mientras que en la B tenemos el verbo bien conjugado y el auxiliar bien conjugado según el contexto. A pesar de mis esfuerzos, no ha aparecido aún. No ha aparecido aún. Entonces la respuesta sería B, hasn't appeared yet. Y esa es la manera, siempre nos fijamos en el contexto previo y en el contexto posterior antes de tomar una decisión respecto al espacio. Entonces la respuesta era la opción B. Alright guys, that was it for today. Thank you for coming. Recuerden muchachos que es sumamente importante tener clara una lista base de verbos irregulares para poder descartar de los verbos regulares. So that was it for today. Bye bye guys. See you.